Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Desde hace aproximadamente año y medio hemos estado exponiendo la carta de Pablo a los romanos versículo a versículo. Ayer, solo por curiosidad, quise verificar cuándo iniciamos esta serie y fue el 14 de abril del 2019. Así que tenemos un año y más o menos 7 meses predicando únicamente de Romanos 1 al 11. Pero en la mañana de hoy hemos llegado a lo que podríamos llamar la bisagra de la carta, porque hay un giro aquí desde la parte doctrinal a la parte práctica. En los primeros 11 capítulos, Pablo ha venido explicando con todo lujo de detalles en qué consiste el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo para todo aquel que cree. Pablo introduce su carta mostrándonos a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, cuál es la condición espiritual de toda la raza humana que hizo necesaria esa monumental, sorprendente, extraordinaria obra de salvación que Dios llevó a cabo por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y actuando como una especie de fiscal general de la humanidad, Pablo va presentando su caso, argumento tras argumento, hasta llevarnos a su conclusión en el capítulo 3, versículo 10, donde él dice que en el mundo entero, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y ese es el argumento de Pablo citando el Antiguo Testamento. O sea, que es Dios el que da ese veredicto. Somos pecadores rebeldes, merecemos la condenación de Dios por causa de nuestros pecados. Pero mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es sobre ese fondo negro de nuestra condición espiritual que el diamante del Evangelio brilla en todo su esplendor. La buena noticia que el Evangelio anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria, en esa condición de condenación, sino que proveyó a través de Cristo un Salvador que nos libra del pecado y que nos libra de todas las consecuencias del pecado. Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de su Padre y luego murió en una cruz como un criminal para pagar por todos nuestros pecados. Él recibió sobre sí mismo voluntariamente toda la ira de un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, toda la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Eso fue lo que vimos desde la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 5 de la carta. Cristo unió nuestras vidas con la suya por medio de la fe.
de tal manera que ahora su justicia perfecta cuenta como nuestra en el tribunal de Dios. Somos justificados, es decir, declarados justos en el tribunal de Dios, únicamente por medio de la fe en Jesús. De ahí lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos controversias con Dios. Podemos morirnos tranquilos. Pero el asunto no termina ahí, sino que debido a nuestra unión con Cristo, y guarden esa frase en sus mentes en esta mañana, debido a nuestra unión con Cristo, todos los que han sido justificados también han sido santificados. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos gradualmente ser transformados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vimos en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eso en sí mismo es abrumadoramente extraordinario. Pero resulta mucho más sorprendente si consideramos el hecho de que la única razón, óyeme mi hermano, la única razón por la que ahora disfrutamos de todas esas bendiciones que fluyen de nuestra unión con Cristo es porque Dios de pura gracia decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, como vimos a partir del capítulo 9. Dios tuvo misericordia de nosotros porque Él decidió tener misericordia de nosotros. No había nada, ni en ti ni en mí, que nos hiciera atractivos a los ojos de Dios. Romanos 9:16, Romanos 9:18, Dios tuvo misericordia porque Dios tuvo misericordia. Porque Él decidió amarnos. Es por eso que Pablo concluye esta sección de la carta reaccionando en adoración al contemplar ese despliegue de la sabiduría de Dios. ¿Cómo solo Dios puede concebir un plan de salvación a través del cual Él perdona a pecadores culpables y aún así mantiene intacta su justicia? Y eso es lo que lleva a Pablo a decir en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y lo que vamos a ver ahora, a partir del capítulo 12 y hasta el final de la epístola, son las aplicaciones que se derivan de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y hay al menos dos enseñanzas que podemos extraer de estos dos versículos de Romanos 12 con el que Pablo introduce esta última sección de la carta. La primera es que la vida cristiana práctica, porque recuerden, ahora vamos a ver las aplicaciones. La vida cristiana práctica se construye sobre el Evangelio. O si quieren ponerlo en las palabras de Pablo, la vida cristiana se construye sobre las misericordias de Dios. Vean una vez más el versículo 1. Por consiguiente, o como dice la Reina Valera del 60, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación
no aparece en un vacío, ni todas las que vamos a ver a partir de ahora en la serie de Romanos, no son exhortaciones que aparecen en un vacío. Están relacionadas con todo lo que Pablo ha venido hablando del Evangelio en los primeros 11 capítulos de la carta. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Y en este caso, mis hermanos, el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. No podemos comenzar exhortando a las personas a que se comporten de cierta manera sin antes decirles lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo para hacer posible ese cambio radical en nuestras vidas. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Mis hermanos, ese es el problema de los moralistas. Nosotros somos cristianos, no moralizadores. El problema de los moralistas es que sus exhortaciones a una vida buena no tienen ninguna base que la sustente. Los moralistas ponen el caballo detrás de la carreta, cuando debería ser delante, ¿verdad? Para que mueva la carreta. Los moralistas ponen el caballo detrás. De hecho, es interesante notar que en los primeros 11 capítulos de Romanos, los cuales suman en total 315 versículos, cuéntalos si quieres, 315 versículos, allí solo aparecen 6 exhortaciones o mandatos. 6 mandamientos en 315 versículos. Pero a partir del capítulo 12 encontramos una exhortación tras otra sobre cómo vivir a la altura de nuestra nueva identidad en Cristo. De hecho, solo en el capítulo 12 hay 20 exhortaciones, más del triple que en los 11 capítulos anteriores. Otra manera de decir esto, y por favor no se preocupen, van a entenderlo porque al principio puede sonar un poco extraño, pero otra manera de decir esto es que en la gramática del Evangelio los indicativos vienen primero y los imperativos después. Si tú quieres hablar en el lenguaje de Dios, apréndete esta regla de la gramática celestial. Los indicativos primero y los imperativos después. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que salieron del colegio hace ya unos cuantos años. Así que déjenme explicar a qué yo me refiero. En la gramática española se usa el verbo en modo indicativo para señalar un hecho. Por ejemplo, Juan tiró la pelota. El verbo está ahí en modo indicativo. Estoy relatando algo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Juan tiró la pelota. Ahora, si yo digo, niños, escuchen, si yo digo, Juan, tira la pelota, ¿cuál es la diferencia? Que ahora yo no estoy relatando un hecho, estoy dando una orden, estoy dando un mandato. En ese caso, el verbo está en modo imperativo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que en el Evangelio los hechos de nuestra redención en Cristo vienen primero. Los imperativos, exhortaciones, mandatos que se derivan de esos hechos vienen después. Esa es la gramática de Dios. El Evangelio contiene exhortaciones, de hecho lo vemos en nuestro propio texto de hoy en la mañana, pero como bien señala el teólogo escocés Sinclair Ferguson, estas exhortaciones se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia.
Hay exhortaciones en el Evangelio, pero están enraizadas en el rico suelo de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo aquí apela a las misericordias de Dios antes de exhortar a los creyentes a que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y noten, mis hermanos, que Pablo menciona aquí las misericordias de Dios. Él pudo haber dicho, os ruego por la misericordia de Dios, pero no fue lo que dijo. Él dijo, os ruego por las misericordias de Dios, en plural. Mis hermanos, el diamante del Evangelio tiene tantas facetas que podemos pasarnos el resto de nuestras vidas meditando en todas las maneras en que Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando su misericordia. Nuevas son cada mañana. ¿Saben que los diamantes dependen de su precio por los cortes que tienen? Bueno, el Evangelio tiene muchos cortes. Es un diamante multifacético. Este es un tema que nunca se agota. Podemos meditar en las misericordias de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, y nunca llegará el momento en que nos quedemos en blanco, sin nada por lo cual agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que hará, únicamente por causa de Jesucristo. Mira, mi hermano, esas misericordias comenzaron antes de que tú nacieras. Esas misericordias comenzaron en la eternidad, cuando Dios nos escogió para amarnos en Cristo de pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Miren, solo meditar en eso es suficiente para pasar el resto de nuestras vidas glorificando a Dios y dándole gracias. Él te amó, te escogió por nombre, con nombre y apellido, para que tú seas de Él. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que Dios conocía de antemano lo corrupto que sería nuestro corazón. Dios sabía de antemano, cuando nos escogió, que nosotros no lo íbamos a escoger a Él naturalmente. Y sabía de antemano el precio que Él iba a tener que pagar para rescatarnos de esa condición y reconciliarnos con Él. La vida de su precioso Hijo. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros entendemos la magnitud de nuestros pecados, así como la gloria y majestad de aquel que estuvo dispuesto a hacerse hombre y sustituirnos en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, en la misma medida en que nosotros entendemos eso, estaremos preparados para darle a nuestro Dios la gloria que Él merece. Esa es la meta final de nuestra salvación. La gloria de Dios. Que nuestro Dios reciba toda la gloria por lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. Escuchen cómo Pablo lo va a decir más adelante en Romanos capítulo 15, en el versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo hombre
para todo eso. Para que ahora podamos vivir el resto de nuestras vidas glorificando a Dios por su misericordia. Lo que nos lleva de la mano a la segunda parte de nuestro texto. Ya vimos que la vida cristiana se construye sobre el Evangelio, es sobre las misericordias de Dios, sobre lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Cualquier cosa que nosotros hagamos de ahora en adelante no es para ganarnos el favor de Dios, es porque ya fuimos favorecidos por Él. Recuerden la gramática, primero los indicativos, luego los imperativos. Bueno, ahora vienen los imperativos. Y lo que aprendemos de esta segunda parte de nuestro texto es que la vida cristiana práctica se resume en dos deberes fundamentales que descansan en las misericordias de Dios. Y el primero es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean el versículo 1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Deténganse allí por un momento. Cuando los judíos del primer siglo y también en cierto modo los paganos escuchaban la palabra sacrificio, muy probablemente pensaban en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal. Un templo, un sacerdote y un animal. Estos tres elementos eran fundamentales para la adoración a Dios en el antiguo pacto. Un israelita creyente en el antiguo pacto no podía concebir la adoración a Dios sin un templo, un sacerdote y un animal. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos algo sorprendente. Y es el hecho de que estos tres elementos del antiguo pacto, el templo, el sacerdote y el sacrificio, señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo final de Dios. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 2 cuando Cristo le dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos decían: ¿cómo es posible que este templo, el que Herodes estaba reconstruyendo, ha durado 40 años en su reconstrucción y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero dice Juan 2:21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo es el templo final de Dios. Por eso es que ya no adoramos ni en Jerusalén, ni aquí, ni allí. Estamos en Cristo, en el templo, todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, Él es el sacerdote y el sacrificio. Él es el sacerdote que en el altar de la cruz se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vemos en toda la carta a los hebreos. Él es el sacrificio final. Bueno, ahora Pablo se vale de esta misma terminología tan típica del Antiguo Testamento, escuchen bien, para señalar a los creyentes del nuevo pacto que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos el templo de Dios, una nación de sacerdotes y somos el sacrificio. Recuerden, Cristo es el templo, el sacerdote y el sacrificio, y nosotros estamos en Él. Así que por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros somos el templo, nosotros somos los sacerdotes y nosotros somos el sacrificio. Vean lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5, y ese texto es importante porque usa palabras muy similares a las de Romanos 12:1. Dice Pedro: viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios,
también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, el templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Somos el templo, los sacerdotes y el sacrificio. Solo que ahora ese sacrificio no tiene nada que ver con el perdón de los pecados, sino con nuestra consagración, con nuestra entrega total a Dios por lo que Él ya hizo en Cristo para perdonar nuestros pecados. Nosotros no hacemos sacrificios para el perdón de los pecados. Eso lo hizo Jesús. Por eso es que Pedro dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que el sacrificio del que Pablo está hablando en Romanos capítulo 12, versículo 1, mis amados hermanos, es la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios por todas sus misericordias. En vez de traer un animal para ser sacrificado como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, nosotros somos el sacrificio. Ese es el culto, dice Pablo al final del versículo 1, que ahora rendimos a Dios, la presentación de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Hay una obsesión ahora con el cuerpo. Y eso no es nuevo, los griegos tenían esa misma obsesión. Una obsesión, los gimnasios son el nuevo templo de hoy, donde las personas van a adorar. Y yo no digo que todo el que vaya a un gimnasio va por eso. Yo estoy diciendo simplemente que hay personas que usan los gimnasios como un templo de adoración a su propio cuerpo. Hay una obsesión con el cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo es, sí, toma ese cuerpo y sacrifícaselo a Dios. Esa debe ser tu obsesión. No las libras. El sacrificio, la consagración. Mis hermanos, la verdadera adoración en el nuevo pacto no consiste en algo que hacemos en un lugar determinado, en un día de la semana. Es la entrega total de todo nuestro ser con la determinación de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Adorar a Dios no es algo místico. Estoy aquí. No, esto es algo bien concreto. Entrega tu cuerpo es convertir en un acto de adoración todo lo que hacemos con este cuerpo. ¿Ven por qué yo les decía y oraba para que el Señor nos ayudara a tener un entendimiento más amplio de lo que significa ser cristiano? Mis hermanos, esa es la misma enseñanza que vimos hace meses atrás cuando estudiamos Romanos capítulo 6. Vayan conmigo una vez más a Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza, la exhortación. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está la exhortación de Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice John Piper, lo que esto significa es que tú vas a convertir, todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro.
deja que cada acto de tu cuerpo vivo muestre que Cristo es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Jesucristo. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos, los evangélicos hablamos mucho de entregar el alma. Vamos a salvar almas. No, vamos a salvar gente que tienen cuerpo y tienen alma. Y cuando Cristo salva, salva el cuerpo y el alma. No una sola cosa. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio es por el hecho de que es a través de nuestros cuerpos que nosotros hacemos lo que hacemos. Hay hermanos que dicen, yo no estaba en la iglesia hoy, pero estaba en espíritu. Mira, olvídate de eso. Nosotros no somos espiritistas, no vengas en espíritu. Tú tienes que venir con tu cuerpo, con tus pies, con tu cuerpo, con tu mente, con tu cabeza, para alabar a Dios con tus labios, para escuchar la palabra con reverencia con tus oídos. Es tu cuerpo. Es con nuestros cuerpos que nosotros pecamos. Y es con nuestros cuerpos que servimos a Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo tanto en Romanos 6 como en Romanos 12:1 es que ese mismo cuerpo que antes habíamos entregado por completo al pecado, ahora que hemos recibido las misericordias de Dios, debemos entregarlo por entero al servicio de Dios como un acto de adoración. Es en ese sentido que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor y este cuerpo ahora es templo del Señor. Templo del Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo que debemos vivirla procurando intencionalmente agradarlo a Él en todo lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y Pablo le llama sacrificio porque se trata de algo que hacemos deliberadamente y que muchas veces resultará costoso y doloroso debido al pecado que todavía mora en nosotros. Córtate la mano, sácate los ojos. Y miren, mis hermanos, contrario a lo que mucha gente piensa, esta no es una entrega que se hace una sola vez. Ciertamente, todos nosotros nos entregamos a Dios en el momento de nuestra conversión. Pero constantemente debemos recordar que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Por eso es que el Señor nos dice en Lucas, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Por qué cada día? O porque todos los días yo trato de bajar mi cuerpo de esa cruz. Constantemente debemos recordar que este cuerpo es el instrumento con el que ahora adoramos a Dios, procurando su gloria en todo lo que hacemos, ya sea que estemos aquí congregados como iglesia o en nuestros lugares de trabajo o compartiendo con nuestra familia en casa o en nuestro tiempo de ocio. Debemos actuar como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Adoradores del único Dios vivo y verdadero. Alguien decía, me encanta esto, adorar
es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tus brazos, con tus labios, con tus ojos, con tus piernas, con tus manos, todo demuestra que Él es más valioso que cualquier otra cosa. Eso es adorar. Y en ese sentido yo pienso, mis hermanos, que debemos tener cuidado al decir que nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, no me malentiendan. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Eso es verdad. Pero yo creo que sería más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Eso es más preciso, porque supuestamente eso era lo que estábamos haciendo todo el resto de la semana. La diferencia es que ahora lo estamos haciendo como pueblo de Dios, en la presencia especial de Dios, en el día del Señor. Lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida que vivimos el resto de la semana para la gloria de Dios. Somos adoradores que nos reunimos una vez a la semana juntos como iglesia para adorar. Pero éramos adoradores antes de llegar aquí. Y esa es una idea que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por solo citar algunos textos en Filipenses capítulo 3. ¿Recuerdan que leyó Marcos? Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo es eso? Cuando estamos aquí en la iglesia los 7 días de la semana. 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos templo 24/7, el creyente. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, pastor, por eso es que yo hago mi devocional todos los días. Nadie ha mencionado aquí la palabra devocional. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Amén. Mira, mi hermano, déjame decir esto con dulzura, un corazón pastoral. De nada sirve venir a la iglesia y cantar himnos con toda emoción y cerrar los ojos y levantar las manos. Y ustedes saben que yo ni estoy en contra de cantar con emoción, todo lo contrario, ni de cerrar los ojos, yo lo hago todo el tiempo, o levantar las manos. Pero mira, mi hermano, mi hermana, de nada sirve hacer todo eso para luego vivir el resto de la semana haciendo tu voluntad y buscando tu propia gloria. La verdadera adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Ya que Dios nos compró para Él, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es decir, lo contrario a lo que hacíamos cuando éramos inconversos, que usábamos los miembros de nuestros cuerpos para pecar contra Dios, para vivir de espaldas a Dios. Ese sacrificio, dice Pablo, es aceptable a Dios. Y eso parece que está de más. Pero Pablo quiere enfatizar el hecho de que nuestra meta en la vida ha sido reorientada. ¿Tú viste eso? Nuestra meta en la vida
en el momento de la conversión fue reorientada radicalmente. En vez de procurar agradar a los demás, en vez de procurar agradarte a ti mismo, nuestra meta es agradar a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si lo que vas a hacer, tú no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, ni dándole gracias a Dios por eso que tú vas a hacer, no lo hagas. No lo hagas. Eso es verdadera adoración. Y no lo hacemos, yo repito otra vez, para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos, de pura gracia. Por eso es que Pablo dice al final del versículo 1 que eso es nuestro culto, la palabra es latría. Idolatría es adorar un ídolo. Bueno, esa latría solo se le debe a Dios, no a María, ni a los ángeles, ni a los santos, solo a Dios. Y Pablo dice, esa es nuestra latría, nuestro culto lógicos, dice el griego, de donde viene nuestra palabra lógico. Es nuestro culto racional, es nuestro culto razonable. Mis hermanos, esa entrega total de todo nuestro ser es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios. Es lo único razonable que tú puedes hacer, que yo puedo hacer. Dice un comentarista: una vez que tienes un entendimiento claro de la misericordia de Dios, cualquier otra cosa que no sea un sacrificio total y completo de ti mismo a Dios es completamente irracional. Si pones este texto al revés, todo lo que no sea una entrega a Dios total es irracional. Lo que nos lleva al segundo deber. Recuerden que hemos dicho, nuestro mensaje tiene 2 puntos, no quiero que te pierdas en la estructura. Primer punto, la vida cristiana se construye sobre el evangelio. En segundo punto, la vida cristiana práctica se resume en 2 deberes fundamentales. ¿Cuáles son esos 2 deberes fundamentales? Primero, entrega todo tu cuerpo como sacrificio, pero no vas a poder hacer eso sin hacer lo segundo. Debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. Versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí tenemos un mandamiento negativo, un mandamiento positivo. El mandamiento negativo: no nos adaptemos a este mundo. Hay una paráfrasis del Nuevo Testamento que lo pone de esta manera: no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adaptarlos a su propio molde. Este mundo tiene un sistema de valores y de prioridades totalmente contrarios a Dios, y no es un mundo pasivo. Este sistema mundano en el que nosotros vivimos, cuando hablamos del mundo aquí, no nos estamos refiriendo al planeta Tierra, nos estamos refiriendo a ese sistema de maldad que impera en este mundo y que es contrario a Dios. Ese sistema, mis hermanos, trata por todos los medios de imponerse sobre nosotros. Frecuentemente de una manera sutil, no es tan claro a veces. De hecho, la mayoría de las veces no es tan claro. En una manera sutil, insistente, constante, prolongada. Una vez alguien le dijo a una hermana:
mayor de la iglesia, no de esta, no iglesia, no sé dónde. Era una señora muy bondadosa. Y alguien le dijo, usted es tan bondadosa y siempre trata de encontrarle el lado bueno a los demás, que hasta al diablo usted le encontraría algo bueno. Y dice ella, sí, su perseverancia. El diablo no se cansa. Él trata y trata y trata y trata y trata y trata de amoldarte a este mundo. Este sistema desprecia lo que verdaderamente tiene valor, la gloria y hermosura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y al mismo tiempo exalta y valora aquello que es pasajero e intrascendente. Lo fútil. Un filósofo árabe, Khalil Gibran, escribió una historia acerca de dos ladrones que idearon la manera más eficaz para poder robarle al pueblo. Vamos a salir de noche y vamos a cambiarle el precio a todas las cosas. Lo que vale mucho le vamos a poner el precio menor, y lo que vale más menos le vamos a poner el precio mayor. Y dice Gibran, desde aquella época el mundo está confundido. No se están engañando. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos rebelarnos contra eso. Rebélate contra ese sistema. No dejes que te arrastren hacia ese sistema de valores. Te están engañando. Te están vendiendo gato por liebre. Te están cambiando espejitos por oro. ¿Y sabes cuál es el problema? Que todos nosotros nacemos ya con ese software instalado, una mentalidad equivocada. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y éramos, Pablo se incluye, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo nacimos con ese software instalado para pensar mal. Nosotros vinimos al mundo con una mente distorsionada, llena de mentiras. Es por eso que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es la parte positiva de la exhortación. Y aquí hay otra cosa gramatical interesante. El verbo que usa Pablo, transformar, metamorfeo, metamorfosis, de donde viene la palabra metamorfosis, ese verbo es un imperativo pasivo. Y eso es extraño, porque te está mandando algo en lo que tú eres pasivo. ¿Cómo podemos traducir eso? Déjate transformar. ¿Ven? Déjate transformar. La verdadera santidad no consiste simplemente en tratar de cambiar nuestra conducta. No. Necesitamos permitir que la luz del Evangelio penetre, ilumine nuestro entendimiento, instale en nosotros una nueva forma de pensar, un nuevo sistema de valores. Ese proceso se inicia en la conversión. Dice Tito, fuimos renovados por el Espíritu Santo, y usa la misma palabra aquí. Pero es algo que continúa a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, noten que aquí no estamos hablando simplemente de recibir nueva información. Estamos hablando de dejar que el Evangelio transforme por completo nuestra forma de ver la vida al contemplarla
a través de la hermosura de Jesús. No es simplemente nueva información, no es que, mira, esto está mal y ahora esto está bien. Eso es una información. Ese cambio no dura. Si tú no estás contemplando con deleite la gloria de Jesucristo. Escuche cómo Pablo describe este proceso de transformación. Según los Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Metamorfosis otra vez. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes cómo funciona esto? Tú terminas convirtiéndote en lo que adoras. Salmo 115, versículo 8. Semejantes a ellos, a los ídolos, son los que los hacen. Se hacen semejantes a sus ídolos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, año 1977, estrenaron Fiebre del Sábado por la Noche. Yo no la vi, por cierto. Ya me había convertido, gracias al Señor. Pero yo decía, ¿y por qué que ahora todos los muchachos andan con esto aquí, ¿cómo se llama esto? La manga de la camisa. Porque así lo usa John Travolta. Y lo grande es que los adolescentes, sobre todo, tienen un afán de ser únicos. Pero yo no soy como todo el mundo, que entonces se hacen como todo el mundo. Es una cosa rara. Por eso le digo que es muy sutil. Pablo continúa diciendo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si tú no puedes ver a Cristo glorioso, mi amigo, es porque el diablo te está cegando. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas si acabas de decir que el pecador está ciego? Yo predico porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ves? Lo que Pablo nos enseña en este pasaje es que el mismo proceso que Dios usó en nuestra conversión, abrir nuestros ojos a través de la predicación para que veamos nuestro pecado y para que veamos a Jesucristo como el todo suficiente Salvador, digno de toda gloria, digno de toda admiración. Ese proceso es el que Dios usa en nuestra santificación. El mismo proceso que usó en la conversión es el que usa en la santificación. Viendo su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Sinclair Ferguson, otra vez, lo explica de esta manera: en la medida en que la grandeza del evangelio comienza a llenar y a expandir nuestras mentes, mientras llegamos a conocer al Hijo de Dios a través de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, un proceso de cambio toma lugar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos y en nuestro vivir. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios obran juntos, transformándonos activa y poderosamente. Solo de ese modo podemos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice Romanos 12:2. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando la mente es renovada por la palabra de Dios y comenzamos a valorar la gloria, la hermosura de Jesucristo por encima de todas las cosas y a encontrar nuestro máximo deleite en Él, no solo vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino que vamos a estar de acuerdo con Él en que eso es lo mejor para nosotros.
Por eso dice para que comprobéis. No es simplemente para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. No es que ahora yo veo, ok, esta es la voluntad de Dios y eso es lo que me conviene. Eso es lo que me conviene. Porque Dios es misericordioso. Él no va a querer para mí nada malo. ¿Ven cómo volvemos a la exhortación del versículo 1? Vamos a querer consagrarnos por entero a Dios porque entenderemos que la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad solo se encuentra en nuestra comunión con Él por medio de Cristo, transitando en la senda de su santa y perfecta voluntad. Los mandamientos del Señor son rectos y por eso alegran el corazón. El hecho de hablar de sacrificio puede llevarnos a pensar que el llamado de Dios es algo como esto. Mira, tú vas a vivir una vida miserable aquí en la tierra, pero no te preocupes que al final viene la gloria. ¿Verdad? Eso es como alguna gente ve la vida cristiana. Aquí una desgracia, pero no te preocupes, esa desgracia dura poco. Lo bueno está del otro lado. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. No. La realidad es que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a darnos vida. Una vida que comenzamos a disfrutar aquí y ahora, sí, con las luchas, tentaciones, todo eso, pero que disfrutaremos en toda su plenitud cuando estemos en su presencia, deleitándonos en Él por los siglos de los siglos. Por eso es que Jesús comienza el sermón del monte diciendo, bienaventurados. Y esa palabra, que es una palabra muy rica, que significa floreciente. No simplemente dichoso o feliz, no es mucho más que eso, es floreciente. Cristo vino a resolver lo que el diablo dañó. La vida humana fue diseñada por Dios para florecer, pero el diablo quiere marchitarte. No te dejes engañar. Es el pecado lo que desgracia la vida humana, no los caminos de Dios. De manera que entregarnos por entero a Él, usando estos mismos miembros con los que antes servíamos al pecado para servirle a Él, para buscar su gloria en lo que hacemos, es la única forma razonable de vivir. Y a la luz de esa realidad, déjame hacerte una pregunta. Leímos Filipenses 3, donde Pablo dice, yo lo tengo todo todavía por basura. Pablo escribió ese libro unos 30 años después de su conversión. Y él está diciendo, cuando yo vi la gloria de Jesús camino a Damasco, todo lo demás para mí se convirtió en basura. ¿Y saben qué? 30 años después lo sigo considerando basura por el incomparable valor de conocer a Cristo. Por el incomparable valor. Mi pregunta es, tú puedes decir lo mismo hoy. Yo no sé qué tiempo tú tienes de convertido, pero tú puedes decir hoy, cuando yo miro al mundo y veo a Cristo, yo veo eso como basura. Lo tengo todavía como basura. Mi hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? De verdad, en serio, hoy, ¿cómo está tu vida espiritual? Mi esposa me dijo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que debemos tener cuidado para no vivir de glorias pasadas. Y yo le dije, uy, qué bueno está eso. Lo voy a decir en el mensaje. Porque hay hermanos aquí que tienen ya bastante tiempo en el Señor. Y pueden estar viviendo de gloria pasada. ¿Tú te acuerdas cuando salimos a evangelizar y visitar los hospitales? Sí, pero eso ya pasó. Yo estoy hablando de ahora. No vivas de glorias pasadas. Eso ya pasó. Es como está tu vida espiritual hoy. Ahora.
¿Qué tan intencionalmente tú estás viviendo hoy procurando la gloria de Dios en todo lo que haces? Procurando que Él sea reconocido como hermoso, como digno de obediencia, como digno de adoración. Mira, mi hermano, mi hermana, si tú has decaído espiritualmente, te has enfriado en tu fe, es porque has olvidado las misericordias de Dios y porque has perdido de vista la hermosura de Jesús. Es tan sencillo como eso. La gloria de Jesús está eclipsada. ¿Saben lo que es un eclipse, verdad? Que aquí está el sol, la luna se interpone, ya no veo el sol, ya no veo la luz como la veía antes, el mundo como que pierde su color, se vuelve mustio, gris. ¿Es así como tú ves la vida cristiana ahora? Jesús está eclipsado. Porque otras cosas se están interponiendo entre tú y Él. Pero mi hermano, tú no tienes que seguir viviendo en esa mediocridad espiritual. Vuelve a meditar en las misericordias de Dios para contigo. Vuelve a meditar en las misericordias de Dios, en las pasadas, en las presentes. Recuerda, nuevas son cada mañana. Hace mucho leí la historia de un individuo que va manejando su carro y cuando llega a la vía del tren, de repente el carro se le apaga. En medio de la vía. Él tranquilamente no ve ningún tren a la vista, comienza a tratar de desabrocharse el cinturón de seguridad para prender el vehículo, pero el cinturón está trabado. Y de repente él ve a lo lejos un tren que se acerca. Y ahora él está latiendo a 1000 por hora, tratando de quitarse el cinturón, pero el cinturón sigue trabado. Y el tren se acerca. Y cuando ya el tren está a punto de arrollarlo, él siente que algo lo golpea por detrás y él mira por el retrovisor y se da cuenta que es alguien en un camión que decide meterse en la vía para sacarlo a él y el tren se lo lleva de encuentro. Y ahí se le destraba el cinturón de seguridad. El individuo sale del coche, del carro, mira el camión destrozado y al hombre seguramente muerto, y él no sabe cómo agradecer el hecho de estar vivo. Pero la historia no termina ahí. De repente él escucha un ruido raro en el baúl del carro, y cuando lo abre, se da cuenta que su niño de 5 años jugando se había escondido en el baúl. Y si él había estado agradecido hace 2 minutos, ahora ya él no sabe cómo postrarse y dar gracias por lo que ha sucedido. Mi hermano, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente: cada vez que nosotros venimos a la iglesia y vemos una nueva faceta del Evangelio, y vemos una nueva faceta de la hermosura, de la gloria, de la majestad incomparable de nuestro Dios, de las misericordias de Dios. Es como si encontráramos niños en el baúl cada domingo, otro niño y otro niño y otro niño. Las misericordias de Dios. Oh, mi hermano, medita en la misericordia de Dios y sumérgete en su palabra. No hay otro remedio. Sumérgete en las Escrituras para que puedas volver a contemplar la gloria de tu Salvador. Porque recuerda que es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. No hay atajos aquí. Cómete este libro. Cómete este libro, pero no buscando más información, sino buscando a Jesús en este libro. Permítame terminar con esta bendición pastoral.
que se encuentra en Hebreos 13, porque ese es mi deseo para ustedes y para mí. Oh, mis hermanos, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.